veré un poquito y os las quiero transmitir. Me gustaría leerlo, lo voy a leer con la Reina Valera, así en general, y luego pues para tocarle algún punto he traído la nueva versión internacional, porque hay textos y cosas, versículos, que la Reina Valera no los acababa de entender bien, y la versión esta de la nueva versión internacional pues lo explica, como veréis, un poquito más clarito, ¿no? Entonces, voy a leer así lo más rápido posible, porque son 21 versículos, es corto y es largo, depende, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Y empieza así. Visión de Abdías, dice, visión de Abdías, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Este versículo luego lo tocaremos. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y a continuación dice, por la injuria a tu hermano Jacob. Y aquí sale el hermano de Edom, ¿no? que eran Jacob y Esaú, ¿no? Un poco todo esto por la injuria de tu hermano, por la injuria a tu hermano Jacob. Y dice, te cubrirá la vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban en tus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de que tu hermano, en el día del infortunio de tu hermano. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la Séfela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat
poseerán las ciudades del Neguev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Amén. Pues veis que es un texto, no sé cómo expresarlo, difícil, por otro lado duro, y por otro lado luego al final se ve mucha salvación de Dios, mucha misericordia, ¿no? Y claro, cogiendo este texto y como decía, pues poniéndome a escudriñarle un poquito, ¿no? Y el por qué, ¿no? Pasó todo esto, ¿no? Vemos que su contexto habla de Edom, y Edom es Esaú, ¿no? En el sentido que son dos hermanos que nacieron de Isaac, y resulta que pues uno, pues cuando nacieron le vendió la primogenitura al otro, digamos que medio le engañó un poco, ¿no? Luego más para adelante, cuando su padre Isaac fue a darle la bendición como pueblo de Israel, pues ahí se vistió de, digamos, como de su hermano. Eran dos hermanos gemelos y uno pues tenía mucho pelo y el otro no lo tenía, ¿no? Y digamos que Jacob, que era el hermano que, digamos, engañó en parte, ¿no?, a su otro hermano Esaú, Edom, aquí habla de Edom siempre, ¿no?, pues le engañó con su padre, ¿no? Se vistió, le preparó un guisado porque el padre le había dicho a Esaú que fuera a cazar, era cazador, y le engañó, se vistió, le preparó unos cabritos en vez de algo de caza, y bueno, el caso es que se llevó Jacob la bendición, ¿no? Y eso, pues, para que estéis un poco en contexto, Esaú, pues claro, aunque no le había importado ser primogénito hace un tiempo atrás y se lo vendió por un plato de lentejas, pues luego sí le dolió, ¿no? Le dolió, ¿no?, de que su hermano le hubiera, digamos, traicionado de esa manera, ¿no? Y pues es un pueblo, de ellos dos salen dos pueblos, ¿no? El pueblo de Israel y el pueblo de Edom, que durante siglos pues estuvieron en disputa, ¿no? Aunque viendo y yendo a ver y a leer y a releer los pasajes de Génesis, ¿no?, cuando la disputa que tuvieron entre ellos, ¿no?, se fue uno por un lado y se fue otro por otro lado, ¿no? Y leyendo al final vemos que ellos tienen una reconciliación muy bonita, ¿no? O sea que Jacob siempre huía de su hermano, ¿no?, y creía que su hermano le iba a hacer daño, ¿no?, por años. Y Jacob, pues en ese miedo, le preparó un montón de ganado y un montón de posesiones. Los dos eran ricos y tenían muchas posesiones de ganados y de siervos. Pero Jacob, al temer en un encuentro que iban a tener, creyendo que su hermano, que Edom, Esaú, le iba a hacer mal, le iba a matar, pues le preparó un montón de salidas. Creo que mandó 3 o 4, digamos, postulados, 3 o 4 personas con gente y con ganado para que fueran adelantándose, para que le perdonara, ¿no?, y que no le hiciera daño, ¿no? Y fue todo más lejos de la realidad, ¿no? Cuando Esaú, cuando Edom vio que todo eso venía de parte de su hermano y tuvieron el encuentro. Estoy diciendo esto un poco para que sepáis, ¿no? Tuvieron el encuentro, resulta que Esaú, pues, bueno, acabaron abrazándose, llorando los dos, se perdonaron, fue algo muy bonito, ¿no?, en ese sentido, ¿no? El pasaje, si leéis el pasaje, os lo recomiendo, en Génesis es tremendo, ¿no? Toda la historia desde que nacieron, con Isaac, con Rebeca, toda la historia que pasó, o sea, cómo unos favorecían a otros, otros a unos, y eran familia, y desde el principio estaban enemistados, ¿no? Pero al final vemos que ahí se reconcilian y fue algo, vamos, dice el texto, que acaban abrazándose, llorando, bueno, una bendición en ese sentido, ¿no? Pero los descendientes de estos, que son el pueblo judío y el pueblo de Edom, pues durante siglos fueron contrarios, y sobre todo Edom. Y esta es la profecía, digamos, la visión que Dios le da a este profeta, y vemos que Dios pone énfasis en cómo Edom continuamente durante siglos le había hecho mal a su hermano y a su pueblo, ¿no? Y de Abdías, pues
dice que nada se conoce con seguridad de este hombre, ¿no? de este profeta, ¿no? Dice, sus menciones frecuentes de Jerusalén, Judá y Sión sugieren que pertenecía al reino del sur, ¿no? Como nos estuvo explicando ya la vez anterior nuestro hermano Pablo, ¿no? ¿Os acordáis del reino del norte, del reino del sur, quienes estaban en un reino, quienes estaban en otro, ¿no? Y se dice que era sobre todo el reino del sur, ¿no? Por sus menciones a Jerusalén y a Judá. Y Abdías fue probablemente un contemporáneo de Elías y Eliseo, ¿no? De esos dos profetas que ya los conocemos más, ¿no? A Elías y a Eliseo les conocemos más que a él, que sabemos muy poco, ¿no? Y se cuenta muy poco de él, ¿no? Aquí en esta profecía y poco más, ¿no? Luego, en cuanto a la fecha de la escritura, es igualmente difícil de determinar, aunque se sabe que está ligada al ataque edomita contra Jerusalén, descrito en los versículos 10 al 14, ¿no? Ya lo hemos leído, ¿no? Y hay un punto donde no solo Edom, sino otros ejércitos más, otros pueblos van contra Jerusalén, y es sobre el año 848-841 a.C., ¿no? Y ahí estaban ellos, los primeros, los edomitas, iban y fueron a por el pueblo de Israel, ¿no? Y de hecho les vencieron, les sacaron de Jerusalén y, bueno, hicieron... Eso es uno de los puntos que toca también aquí Abdías en su profecía, ¿no? Luego, los edomitas, como he comentado, eran un pueblo descendiente de Saúl, hijo gemelo de Isaac y Rebeca, que luchó con Jacob en el vientre materno, llamado también Edom, rojo, por vender sus derechos de primogenitura a cambio de un poco de guiso rojo, ¿no? Que nosotros siempre lo hemos conocido como el plato de lentejas, ¿no? Y leyéndolo, pues especifica así, guiso rojo, ¿no? Sentido que pues le gustó, venía con un montón de hambre y pues ahí aprovechó uno, pum, pum. Dice, pues toma, te doy de comer, pero si me das tu primogenitura, ¿no? Y ahí, pues con el hambre que tenía Saúl, se acabó y se quedó todo sellado. O sea, es lo que dice, él mostró desprecio, Edom mostró desprecio por las promesas del pacto, casándose con dos mujeres cananeas y posteriormente con la hija de Ismael. Y le gustaba estar al aire libre siempre, ¿no? Esaú se estableció en una región compuesta casi en su totalidad de colinas escarpadas al sur del Mar Muerto. Los que hemos estado por allí, pues más o menos nos podemos centrar un poco. Dice, llamada Edom, en griego Idumea. Idumea también nos suena, ¿no? La región de Idumea, ¿no? Es un área de 65 kilómetros de ancho que se extiende a unos 160 kilómetros hacia el sur hasta el Golfo de Acaba. El famoso Camino Real, una ruta importante de caravanas que une el norte de África con Europa y Asia, y pasando por la meseta oriental. La lucha en el nacimiento de Jacob y Esaú constituye, en última instancia, el fondo de la profecía de Génesis 25-23, cuando el Señor le dice a Rebeca, porque no podía tener hijos, y en su oración Rebeca pues clamaba a Dios que quería tener hijos, ¿no? Y el Señor le dice que iba a tener hijos y que iba a tener 2 hijos, ¿no? Y le dice, 2 naciones hay en tu vientre. Sus respectivos descendientes, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos, lo que comentaba antes, ¿no? Esaú y Jacob se reconciliaron, se dieron un abrazo, lloraron juntos, y sin embargo sus descendientes, fue una batalla continua, ¿no? En ese sentido, y sobre todo Edom, quien era Esaú, contra el pueblo de Israel, ¿no? Todo esto por meteros en el contexto de esto tan fuerte, ¿no? Que Dios, después de siglos, al final quiere hacer justicia, ¿no? Por lo que un pueblo ha hecho al otro, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, Edom negó a su hermano Jacob el paso por su tierra ubicada al sur del Mar Muerto. Este es un texto muy bonito, no lo voy a leer porque no me quiero enrollar. Quería leerlo, pero digo, no lo voy a leer. Pero es un texto, cuando salen de Egipto, hay un punto donde se dan cuenta que la tierra siguiente es la de Edom. Ellos son muy conscientes que son sus hermanos. Y entonces Moisés manda, digamos, a unos cuantos para decirles, somos hermanos, queremos pasar por tu territorio. Por otro lado, también eran muy conscientes que se llevaban muy mal desde siempre. Y le manda, digamos, una comitiva y le dice, vamos a pasar por tus territorios, no queremos nada tuyo, no vamos a pisar por tus tierras que tienes sembradas, ni nos vamos a beber el agua de tus pozos y tal, no sé cuánto. Por medio de Moisés le manda, y bueno, y le contesta que no van a pasar. Entonces, claro, no se dan por vencidos y vuelven otra vez a decirle, ve,
te rogamos que nos dejes pasar y si hacemos algo, comemos o bebemos algo, te lo vamos a pagar, pero tú sabes que salimos de alguna tierra de Egipto donde hemos estado tantos años, hemos sufrido tanto, por favor, y así le dicen, hermano, te rogamos que nos dejes, que tal, que cuánto, y dicen que no, y es más, van con el ejército allí, se ponen en la frontera diciendo, si queréis pasar, que vamos a ir contra vosotros, ¿no? O sea, esa era la enemistad, ¿no? Vemos al pueblo de Israel que quería un poco entrar a paz con ellos, y Edom aquí se le ve en otro momento donde dicen que no, y que si se atreven van a ir a por ellos, ¿no? Con sus ejércitos, ¿no? Y entonces se tienen que dar toda la vuelta, ¿no? Y vemos aquí otro punto donde Edom, pues, vamos, se mostró firme y muy fuerte contra su hermano, ¿no? Contra Israel, ¿no? Y luego vemos otro texto, y ya rápido porque quiero, acabando para empezar, donde en Deuteronomio 23, 7, 8, es un texto también muy bonito, donde el Señor, después de todo y todo lo que llevan, digamos, los dos pueblos, les dice al pueblo de Israel que no traten mal a su hermano Edom, porque es su hermano. Dice, y trataréis bien, así dice más o menos el texto, no lo quiero leer tampoco, pero dice, trataréis bien, dice a Edom, dice, y le recuerda, porque es tu hermano, ¿no? Y dice, y a los egipcios, dice, porque estuviste 400 años viviendo en su casa. Fíjate que les trataron como les trataron, ¿no? Pero dice, pero estuviste viviendo en tu casa y yo allí os cuidé, ¿no? En ese sentido. O sea, como diciendo, ni a Edom ni a los egipcios los tenéis que hacer mal, ¿no? Entonces ves ahí la gracia, ¿no? Y la misericordia de Dios, ¿no? Cómo, pues ahí estaban diciendo que los tratarán bien a los edomitas, ¿no? Claro, los pueblos judíos se quedarían, pero bueno, si ya han estado, llevan toda la vida yendo por nosotros, ¿no? Pues el Señor les dice, tratarles bien, ¿no? Y les da ese mandamiento, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? Y vemos cómo los edomitas se opusieron a Saúl, algo de su historia, ¿no? Dice, fueron subyugados por David y Salomón, lucharon contra Josafat y se rebelaron exitosamente contra Jorán. Este era el reinado del que habla aquí la profecía, ¿no? En el 853-841. Ahí fue cuando lucharon contra ellos, y lo que recalca esta profecía, ¿sabes? Y fueron conquistados nuevamente por Judá bajo el mando de Amasías. Dice, pero recuperaron su libertad bajo el reinado de Acaz. Y posteriormente los edomitas fueron controlados por Asiria y Babilonia. Y en el siglo V a.C. fueron expulsados de su territorio por los nabateos. Y ya acabando se trasladaron a la zona sur de Palestina y pasaron a ser llamados los idumeos, que eso también nos suena, el pueblo idumeo. En el año 37 a.C., y esto es curioso e interesante, Herodes el Grande, en el año 37 a.C., para meteros, ya estamos hablando de la época que vino nuestro Señor, Herodes el Grande, de origen idumeo, era idumeo, se convirtió en rey de Judea, y estando bajo el dominio de Roma, en cierto sentido, la enemistad entre Jacob y Esaú tuvo continuidad en el intento de Herodes de asesinar a Jesús. Los idumeos participaron en la rebelión de Jerusalén contra Roma y fueron derrotados junto a los judíos en el año 70. Acordaros, en el año 70, como el emperador Tito entró, arrasó Jerusalén y lo destrozó. Se cumplió un poco la profecía que Jesús dijo, no va a quedar en vosotros, en Jerusalén, llorando, lo decía, piedra sobre piedra. Pues aquí se cumplía. Y lo curioso es que estaban también los idumeos luchando con el pueblo judío. Irónicamente, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén en el 586, pero murieron intentando defenderla en el año 70 con los judíos, ¿no? Con sus hermanos. Y dice el texto que desaparecieron del escenario histórico. Ardías predijo correctamente que Edom sería cortado para siempre. Aquí lo hemos leído en el versículo de Dios. Y seréis cortados para siempre. Desde entonces, ese pueblo, desde el año 70, no se ha escuchado nada más sobre los idumeos. Pasa a los libros de historia y no aparece ninguna cita. Fueron, como se cumplió la profecía, cortados para siempre. Y es algo que, claro, yo lo leía y me estremecía, ¿no? Digo, madre mía, ¿no? Y claro, te pones un poco a investigar y no hay, digamos, menciones al pueblo idumeo, ¿no? Desde entonces, ¿no? Se cumplió exactamente la profecía. Y dice hasta así, ni aún resto quedará de la casa de Saúl. Y ahí se quedó, ¿no? Y bueno, no sé si me extendió mucho un poco la introducción para haceros ver quién era Edom, ¿no? Y por qué, digamos, el primer texto, que es sobre el juicio, ¿no? Juicio de Dios, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué un juicio tan fuerte, ¿no?
Y claro, cuando te pones a leer y investigar, pues te das cuenta de que el Señor tuvo con ellos mucha paciencia durante siglos. Vio como el Señor trató a su pueblo, al pueblo judío, ¿no? Lo fue tratando durante siglos. Y hubo cuatro enfrentamientos con el pueblo de Israel, donde masacraron Jerusalén y luego fueron exiliados, ¿no?, el pueblo judío, ¿no? Y el Señor estuvo tratando con su pueblo. Y claro, por otro lado veía que Edom se aprovechaba de eso, ¿no? Se aprovechaba de eso y iba contra el pueblo. En su debilidad iba contra el pueblo judío, se apoyaba con los ejércitos de otros países que iban contra el pueblo judío, se apoyaba y era uno de los que estaba ahí masacrando a su hermano, ¿no? Y eso es lo que vemos en esta profecía, que al Señor le dolió durante siglos, fue paciente con ellos, hasta el punto incluso de decirle al pueblo judío, al pueblo Edom, trátale bien, porque es tu hermano, ¿no? Pero la paciencia de Dios llegó a un punto, ¿no?, donde dijo, van a seguir siempre así, van a ir siempre contra su hermano, y el Señor, que es Dios el que hace el juicio, y los cortó, ¿no?, en ese sentido. Digo, no vais a hacer, como diciendo, no vais a hacer más daño ya a tu hermano, ¿no? Podemos ver así rápido estos versículos, ¿no?, que según los leía me parecían tan fuertes, ¿no? En el versículo 3, aquí ya me vengo a la versión esta de la Nueva Versión Internacional. Dice, por tu carácter soberbio te ha engañado, ¿no? Vemos que menciona la soberbia, ¿no?, del pueblo edomita, ¿no? Dice, y ese carácter tan soberbio es el que te ha engañado, ¿no? Porque pudiendo seguir, digamos, por el camino que yo os mostré, de niños estamos hablando, por medio de sus padres, dice, pues te ha engañado. Dice, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo. Hasta tal punto llegó su arrogancia, ¿no?, su soberbia, que dice, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Decía, ¿no? Se decía de él mismo, ¿no? Se veía como un pueblo fuerte, ¿no? Un pueblo que cada vez que iba contra el pueblo de Israel, otros pueblos vencía. Era un pueblo... Y esta frase la quería recalcar, antes lo he comentado también, ¿no? ¿Quién podrá arrojarte a tierra? No sé a quién os suena esta frase, ¿no? Pero yo leyéndola me sonaba otro pasaje, ¿no?, donde un tal Lucero, ¿no? Lucero, un ángel del Señor, ¿no?, que el que luego fue Satanás, ¿no?, tenía esta misma actitud de soberbia y arrogancia, ¿no? Y decía algo parecido, ¿no? Decía que subirá a los cielos y seré semejante al Altísimo, ¿no?, en su soberbia, ¿no? Se fue Lucero, ¿no?, un ángel, que era el ángel, por así decirlo, número uno, ¿no? Luego se convirtió en Satanás porque fue caído en ese sentido y Dios pues esa es la misma actitud, ¿no? ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Y ahí el Señor, por medio de Abdías, se lo estaba diciendo, así te estás portando de arrogante y de soberbio, ¿no? Y dice, a continuación en el 5, dice, si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, y esto es lo que me gusta de esta versión, dice, ¿no robarían solo lo que les bastara? O sea, le está diciendo que si vienen a ti ladrones nocturnos, pues los ladrones normalmente cogen un poco lo que les basta y salen corriendo, ¿no? Pues, digamos, el Señor le dice, pero tú, ¿cómo serás destruido? Se está hablando, está poniendo esa comparación, pero por otro lado dice, tú, por tu arrogancia, por tu soberbia, por cómo has tratado a tu hermano durante siglos, vas a ser destruido. O sea, los ladrones no van a robarte solo un poco, sino van a robarte hasta el final. Y fíjate lo que dicen aquí. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados. Dice que no se iban a quedar con el simple robo o con el simple desalojo de sus cosas, sino todo. Se lo iban a quitar todo. Y hablan de que cuando les echaron de sus tierras no les iban a echar y a lo mejor se iban a poder poner en otras montañas, allí a lo lejos. Dicen que no, que les iban a llevar hasta la frontera, les iban a echar totalmente, ¿no? Y claro, según lo leía me parecía duro, ¿no? Decía, madre mía, ¿no? Y seguía diciendo, pues, ¿qué habrán hecho esta gente, ¿no? ¿Qué habrán hecho esta gente cuando Dios está siendo tan implacable, ¿no? Dice, hasta los que, en el 7 al final, dice, los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día
a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú. Y dice en el 9, ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. O sea, vemos que no tiene otras palabras, ni tiene muchos comentarios. Es un juicio de Dios, digamos, ante, vuelvo a repetir, siglos y siglos de maltrato de un pueblo a otro, ¿no? En el sentido, donde Dios dice, se acabó, no tengo más paciencia, se acabó. Y los terminó. Y luego a continuación, en el 10, da como una pequeña explicación de por qué eso, ¿no? Dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob. O sea, ya empieza a dar señales de por qué el profeta habla así de parte de Dios, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues por la violencia hecha contra tu hermano Jacob. Por todo lo que le has hecho a tu hermano durante tanto tiempo y no has tenido misericordia de él y has ido a masacrarle continuamente. Por eso, dice, te cubrirá tu vergüenza. Y aquí cita el texto que leíamos antes en la introducción, y serás exterminado para siempre. Es categórico, serás exterminado para siempre, no vas a aparecer más. Es tremendo, según leía el texto, decía, madre mía, ¿no? Qué severidad, ¿no? Qué contundencia, ¿no? Dice, en el día que te mantuviste aparte, y ahora empieza un poco, digamos, los crímenes que él había hecho, ¿no? Y el Señor por medio, vuelvo a repetir, por medio del profeta, le empieza a enumerar las cosas que este pueblo ha hecho contra el otro pueblo que era su hermano, ¿no? Dice, en el día que te mantuviste aparte, el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras uno de ellos. Primero dice que te mantuviste aparte, como diciendo, como indiferencia, ¿no? Sabiendo que iban a entrar ejércitos al pueblo judío, al pueblo de Israel, a Jerusalén, dice que él tiene una actitud de mantenerse aparte, como de indiferencia, como diciendo, venga, para adentro, a por todas, entrar y a masacrarlos, ¿no? Y luego al final del versículo dice, tú eras como uno de ellos, ¿no? Por eso empieza a relatarle ahora las cosas por las que dice aquí que van a entrar en juicio con él, ¿no? Y luego hay unos adverbios de no, junto con un verbo de debiste, que es tremendo, ¿no? Porque son unos 7, 8 que según los leía, digo, es muy fuerte lo que este pueblo estaba haciendo. Y a continuación en el 12 empieza diciéndole los adverbios. No debiste reírte de tu hermano en su mal día. Lo primero, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. Dice, no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá, en el día de su ruina. A continuación, no debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. Fijaros todo lo que le va detallando aquí sobre lo que le hizo Edom al pueblo judío, ¿no? En sus momentos más difíciles, en su momento donde estaban hundidos, por así decirlo, sin nada, porque les habían masacrado otros pueblos, otros ejércitos, Edom estaba ahí como uno de ellos, ¿no? Riéndose, mofándose, diciendo, ¿y ahora vosotros qué, no? No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad, en el día peor, en el día malo, llegaba y se reían, se mofaban, ¿no? De su pueblo. Todo esto le estaba detallando el Señor. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Encima le saqueó. No solo que le vio saqueado y hechos polvo por otros pueblos, sino que ellos fueron unos de los que saquearon sus riquezas, sus pertenencias. Lo poco que les quedaba se lo quitaron. Y luego en el 14, no debiste aguantar en los angostos caminos para matar a los que huían. No solo eso, sino que claro, en una guerra, en una invasión, pues ya lo dice aquí el texto, ¿no? Pues habría algunos que saldrían corriendo, ¿no? A salvar sus vidas, ¿no? Pues dicen que los edomitas estaban a las afueras viendo a esos que huían para echarles mano y matarlos. O sea, es que fueron exquisitos, por así decirlo. O sea, no dejaron pichiri con bolo, ¿no? Sabían que iban a huir, pues se ponían a las afueras de Jerusalén y ahí los cogían y los mataban, ¿no? Eso es lo que dice el 14. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. Y no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de la angustia. Y a otros que sobrevivían, a esos que cogían, los entregaban para que les hicieran de todo, lo mataran o lo llevaran luego en cautiverio, ¿no? Y esto era
Esto era, digamos, detallada la maldad de Edom. Y esto durante siglos, ¿no? Por eso entiendo, y así, de la única forma que entiendo es que el Señor dice, basta, basta, basta porque ya le has hecho suficiente a tu hermano, ¿sabes? Durante todo ese tiempo el Señor los estaba tratando y ellos, digamos, estaban alegrándose y encima yendo contra ellos, ¿no? Entonces, es algo que me llamaba la atención, pero por otro lado me llenaba de admiración, ¿no? Porque he tratado de ver el otro lado, ¿no? El lado del pueblo de Israel, ¿no? Ese tratamiento durante tanto tiempo, ¿no? Donde el juicio de Dios sobre Israel fue continuo, ¿no? Porque por la desobediencia constante y por su continua vuelta a los ídolos, ¿no? El Señor era un Dios que les amaba, que estaba siempre con ellos, les sacó, se lo detalla, de la tierra de Egipto, les cuidó, les trató como a su especial tesoro, le dio de comer, nunca le faltó, les prometió una tierra, se la dio, llena de fertilidad, o sea, era todo fértil, dicen que en esa tierra fluía leche y miel, ¿no? Una tierra muy próspera, ¿no? Estuvo ahí con ellos continuamente, aunque les estuvo tratando, estuvo con ellos, ¿no? Y durante 400 años estuvo en Egipto, sufrió 4 invasiones sobre Jerusalén con sus respectivos exilios, ¿no? Sabemos que eran invasiones donde luego los pueblos que ganaban los cogían y los exiliaban, ¿no? Estuvieron en Babilonia, en varios sitios, ¿no? Y eso fue un trato de Dios, ¿no? Porque ellos se volvían a los ídolos, ¿no? Su pueblo, el pueblo de Israel, se volvía a los ídolos. Vale, pues en ese trato es que Edom estaba ahí un poco, pues digamos, lo que hemos leído, ¿no? Riéndose de ellos, siendo soberbio y diciendo, mira lo que te está pasando, o sea, en vez de ayudarles en nada, ¿no? Y vemos que Dios juzgará siempre a las naciones. Ha juzgado al pueblo de Edom y está claro que el juicio de Dios, ¿no? ¿Y qué nos puede decir a nosotros esto? Pues que en nuestras circunstancias que vivimos siempre tenemos que mirar hacia arriba y dejarle el juicio a Dios, ¿no? Vemos también aquí a continuación la restauración del pueblo de Dios, es algo muy bonito, ¿no? Como Dios, después de este juicio, se vuelve hacia su pueblo Israel otra vez y dice estas palabras tan bonitas que las vamos a volver a leer aquí en esta versión, donde detalla pues que es su pueblo y que Él prometió un día que nunca les iba a dejar y siempre iba a estar con ellos, ¿no? Y en el versículo 19, en la restauración de Dios hacia su pueblo, dice, los del Neguev, estaban en el Neguev, poseerán el monte de Saúl, y los de Sefelá poseerán Filistea. Estaba ya diciéndoles que se iban a volver a sus tierras, a las tierras que otros pueblos les habían invadido, ¿no? Pero que eran sus tierras, ¿no? Dice, los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Serepta. Les estaba detallando hasta dónde iban a poseer las tierras, ¿no? Y los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad, algunos hablan, otros no, pero algunos hablan que Sefarad, pues siempre he sabido, ¿no? Es España, ¿no? Algunos incluso había exiliados hasta aquí en Sefarad, en España, ¿no? Dice, los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Neguev, y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino será del Señor. Vemos qué palabras tan bonitas en la misma profecía, hablando a Díaz, ¿no? De que cómo iba a recoger de nuevo a su pueblo, ¿no? Todos sabemos que parte de esa profecía creemos que está cumplida, ¿no? El pueblo de Israel sí trotó por todas las partes del mundo, ¿no? Y sufrió el trato de Dios y el trato de un montón de pueblos, ¿no? Y vemos que en el 1948, ¿no? Se formaron otra vez como nación, ¿no? Y ahí están, ¿no? Siguen luchando ahí un poco contra ellos respondiendo, está claro, no son santos, pero la profecía en parte en cuanto a su pueblo se está cumpliendo, ¿no?
Y sí me gustaría, como final, buscarle, digamos, pensando en todo esto, buscándole ir reflexionando, una aplicación a nosotros, ¿no? Porque yo decía, veía esto y este texto y decía, aquí nosotros qué, ¿no? O sea, como aquí, Señor, nosotros, ¿qué pintamos aquí, no? O sea, me hablaba a mí mismo, decía, ¿qué pintamos aquí, no? Pero claro, en el texto tan por un lado tan fuerte, pero por otro lado tan bonito, ¿no? De la segunda parte, donde el Señor empieza a decirle a Edom por qué le iba a enjuiciar así, cuando empieza hablando que no debiste, pues ahí es donde vi que podíamos tener, digamos, una reflexión, ¿no? Como iglesia, como creyentes, y una aplicación a nosotros, ¿no? Y he puesto 4 o 5 puntos rápidos, los detalles rápidos, no me quiero extender más, pero que nos haga reflexionar, ¿no? Porque sí nos podemos meter, digamos, aquí, en este contexto, ¿no? Y en su pellejo, sí nos podemos meter, aunque somos creyentes, personas que, pues, aparentemente, pues, nos llevamos bien con todo el mundo, aparentemente, ¿no? Pero el Señor conoce los corazones, ¿no? Y sí, para una reflexión en alto, para todos, ¿no? En el versículo 11, lo he comentado antes, donde dices, te mantuviste aparte, y eso me llamaba la atención, ¿no? Porque es indiferencia, ¿no? Y una reflexión al aire para nosotros, ¿no? Podemos estar, y esto, otra cosa es que quiero que lo veamos bajo el punto de vista de, no con los que nos llevamos fenomenal, aquí, ¿no? En el sentido de nos llevamos fenomenal, sino todos sabemos, incluso hermanos en la fe, ¿no? Que por circunstancias X, pues no nos llevamos tan bien, ¿no? Cuando no debiera, ¿no? Pues que pensáramos en eso, o que pensáramos no solo en creyentes, sino en la gente de la calle, ¿no? Que pensáramos en la gente de la calle, en nuestros compañeros, con esos que no nos caen tan bien, ¿no? Con esos que a veces, si somos honestos, nos alegramos, ¿no? En el fondo, pero nos alegramos a lo mejor que le vaya un poco mal, ¿no? Diciendo, toma, ¿no sabías tú esto? Pues hala, pues ahora que pensáramos un poco en eso, ¿no? Porque si pensamos en nosotros lo que nos queremos y tal, pues claro, nos salimos de aquí. ¿Dónde estamos? Aquí no estamos nosotros. Pero no, quiero que hagamos, digamos, un pensamiento introspectivo hacia las personas que no nos llevamos tan bien, sean hermanos, sean compañeros de trabajo, sean vecinos, ¿no? Y lo que este texto nos tiene que decir y lo que el Señor nos tiene que decir a nosotros, ¿no? Y sobre todo la indiferencia por una persona a lo mejor, que no nos ha caído bien o que nos llevamos mal con ella, ¿no? O que por diversas circunstancias, cuando a esa persona, por lo que sea, le va mal, ya el Señor aquí dice que la indiferencia no está bien. Fue una de las cosas que Dios, digamos, le señaló al pueblo de Edom, la indiferencia. Fuiste indiferente. Cuando ese pueblo iba contra él, tú te mantuviste aparte. Eso es una indiferencia. No ayudaste, te mantuviste aparte. Que si de fuera se ve, dice, no ha hecho nada, ha estado ahí, no tiene ningún reproche. Sí, el Señor le dice, fuiste indiferente, te mantuviste aparte, ¿no? O sea, que reflexionemos también, hermanos, sobre ello, ¿no? Si en esos momentos nos tenemos que mostrar indiferentes o qué espíritu, como hablaré al final, tenemos que mostrar, ¿no? En el versículo 12, cuando le va mal a Edom, aquí nos lo dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá. Vuelvo a lo mismo. Parece que es repetitivo, pero cuando a nuestro hermano X le va mal, nuestro amigo X, esa persona que ya no nos llevamos tan bien con él, dice que no nos debemos, aquí el texto nos dice que no nos debemos alegrar, ¿no? por eso. Y lo suelto al aire, nos alegramos a veces de que una persona que ha estado ahí, pues, haciéndonos un poco la vida imposible y de repente, pum, mira, fíjate, y te viene uno y te lo comenta, fulanito, mira lo que le ha pasado. Y tú en tu interior a lo mejor no coges y dices, oye, fíjate, al que estaba contra nosotros o al que se creía, fíjate lo que se creía, fíjate, ¿no? O sea, pues eso es para nosotros también. En el versículo 12 también habla de ese momento de angustia, ¿no?
que ves por donde esa persona está pasando, ¿no? Y te dice que no solo que no te alegres, sino que no seas arrogante, porque podemos ser también arrogantes y soberbios. No sé, se enlaza mucho, ¿no? Se enlaza mucho la actitud de reírte, de burlarte o de ser arrogante, se enlaza mucho, pero aquí todo lo detalla por puntos. Y no tenemos que ser arrogantes o soberbios. En el Nuevo Testamento la palabra nos dice que cuando nos habla incluso de nuestro hermano, ¿no? Dice, cuando tu hermano pues caiga, por lo que sea, dice, hombre, pues ayúdale, dale la mano. No, digamos, no le trates mal, ni te burles, ni vayas contra él. Dice, ¿por qué? Y te dice la palabra, porque mañana puede ser tú, y puede ser a ti al que le pase eso. Entonces, querrás que tus hermanos pues no cojan y te digan, mira lo que te ha pasado, ¿no? Mira, ¿no? Sino, eso nos dice el Nuevo Testamento, también enlazando, y vemos que es el mismo espíritu que el Señor tiene, ¿no? Lo que le recrimina el Señor en el Antiguo Testamento aquí a este pueblo, vemos muchas similitudes luego en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús, que ahora veremos, como nos dice que tratemos a los demás, ¿no? En el versículo 14 dice, no debisteis aguardar en los angostos, esto ya lo he tocado antes, caminos para matar a los que huían. Y claro, tú lo lees y esto no va conmigo, ¿no? Dice, no debisteis entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. No, lo lees así y dices, esto no va conmigo, yo cómo voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero a veces sí podemos en un momento dado dejar caer información a otros, ¿no? A unos segundos, que sabemos que esos segundos son los que a lo mejor van a estar ahí un poco enjuiciando algo, ¿no? Si se enteran de lo que la información que tú le das, ¿no? Tú das una cierta información a una persona que tú sabes que esa persona sí tiene potestad, a lo mejor contra el que tú le estás dando la información, no sé, y estoy hablando locuras o no sé, si lo ponemos en el contexto del trabajo, por lo menos. Y pues, no sé, no nos cae o no nos llevamos bien con un compañero X, por lo que sea, no me meto ahí. Y tú sabes que ese compañero con el cual tú no te llevas bien o no te cae bien, pues sabes una información de él que si se entera el jefe, pues no le iba a ir muy bien a ese compañero con el cual tú no, ¿no? Y ese es el mismo espíritu de lo que aquí habla. Aquí habla que salían fuera de Jerusalén, los cogían y luego los entregaban. No querían. Pues yo creo que ese es el mismo espíritu, ¿no? En el momento dado, si tú quieres hacer daño a alguien y que él ni se entere por lo que ha sido, pues tú simplemente te has enterado de lo que ha pasado, esa persona, te vas al responsable, el jefe, estoy poniéndolo en el contexto de un trabajo, y sabes que el jefe puede decir, pues fíjate, y tú le después coger y desde fuera, te has mantenido ahí aparte, desde fuera, oh, fíjate, oye, lo que te creías tú, ¿no? Es una forma de vengarse, ¿no? Pues en esos puntos yo creo que tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Y no lo llevemos a extremos, en los pequeños detalles, ¿no? Los pequeños detalles. El Señor Jesús también les dijo en sus tiempos a sus discípulos, ¿no? Y a la gente de aquel entonces, ¿no? Les decía, no vayáis a lo que vais a hacer, sino si lo habéis deseado en vuestro corazón, ya lo habéis hecho. O sea, Jesús era muy exquisito en eso, ¿no? No se iba a el hecho, sino que si tú en tu corazón ya estás deseando algo, en el sentido contra un hermano o algo que tú quieres, el Señor Jesús lo dejó muy claro, ¿no? Dice, ahí ya en tu corazón ya has adulterado, ¿no? En tu corazón ya has hecho mal, ¿no? Entonces, son puntos, y vuelvo a repetir, que aunque aquí nos suenan muy fuertes, somos humanos, somos personas como los edomitas, como los judíos, ¿no? Que continuamente el Señor les trató, porque continuamente ellos estaban haciendo de todo también, ¿no? Y aquí, vuelvo a detallarlo, Dios juzga a este pueblo porque era igual que los judíos, ¿sabes? Y Dios estaba tratando al pueblo judío y resulta que este pueblo se estaba aprovechando, riéndose, masacrándole, incluso ayudando a matarles, ¿no? Y eso es lo que Dios dice. Estoy juzgando a tu hermano durante siglos. Dios ha juzgado a su pueblo Israel, en el sentido los ha ido tratando por amor para que se acercaran a él, y tú te has ido riendo, aprovechándote, subyugándolos, ¿no? Ese es el juicio, ¿no? Entonces, pues, que en nuestra vida, pues, procuremos, ¿no? Por medio de la gracia de Dios, de ponernos siempre de parte de Dios, ¿no? Y verlo con el espíritu que Dios quiere que tengamos, ¿no?
Y ya por último, pues hablando del Espíritu, cuando el Señor Jesús, es un texto que me gusta mucho citarlo, cuando el Señor Jesús fue a un pueblo a predicar el Evangelio, a hablarles de él, ¿no? Y ese pueblo no le recibió, ¿no? Les echaron del pueblo. Y los discípulos, ¿os acordáis lo que dijeron los discípulos, no? Los discípulos dijeron, pues Señor, haz que baje fuego del cielo, ¿no? Haz que baje fuego del cielo y los masacre, ¿no? Y los vamos. Y Jesús se dio la vuelta, les miró y les dijo, ¿cómo? Señor Jesús, ¿qué me estás, en el lenguaje de hoy, qué me estás contando? ¿Qué me estáis contando? Y les dijo, muy serio, no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? Le dijo el Señor Jesús a estos discípulos, no sabéis de qué espíritu sois. Pero Señor, ¿cómo que de qué espíritu somos? Si nos hemos ido allí a hablarle de ti y nos han echado del pueblo, nos hemos tenido que ir. ¿Cómo que no sabemos? No sabéis de qué espíritu sois. Y a continuación les dice, porque el Señor Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarles. El Señor Jesús no ha venido a condenar a ese pueblo, sino a salvarles. Si nos han echado, pero yo no le voy a mandar una condenación, en ese sentido, porque el Espíritu mío es que los ama y los quiere salvar, ¿no? Y me gustaría leer, por último, Lucas 6, 27, 36, si queréis, lo buscáis y lo leéis conmigo, para seguir con este mismo espíritu, porque ese es el verdadero espíritu de Dios, ¿no? Que durante tantos años tuvo esa paciencia con este pueblo de Edom, ¿no? Viendo que estaba haciendo tanto daño a su hermano, y Dios continuamente siendo paciente, amándoles, incluso diciéndoles a su pueblo, al pueblo judío, que no le trataran mal a ese pueblo de Edom. Y claro, el pueblo judío diría, pero si es que nos están masacrando cada vez que pueden, van contra nosotros y el Señor les dice, no lo trates mal, porque es tu hermano, ¿no? Y ese es el espíritu, ¿no? del Señor, ¿no? Y en Lucas 6, 27, 36, pues es un texto pues tremendo, ¿no? Que nos sigue recordando Jesús, quién es Él y quién quiere que seamos también nosotros, ¿no? Y dice aquí en esta versión, pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a quienes os odian, fijaros, bendecid a quienes os maldicen, orad por quienes os maltratan, no salgáis contra ellos, sino orad por quienes os maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se la lleve, dale también la capa. Dice, dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. Fijaos qué principio. Tratad a los demás tal y como queréis que los demás os traten a vosotros. ¿Qué mérito tenéis el amar a quienes os aman? Aún los pecadores hacen eso. ¿Y qué mérito tenéis el hacer bien a quienes os hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tenéis al dar prestado a quienes pueden corresponderos? Fijaros, es para pensarlo continuamente, ¿no? ¿Qué mérito tenemos, no? Si nos llevamos bien entre nosotros, ¿tenemos algún mérito? Por la gracia de Dios nos llevamos bien, gloria a Dios y muy bien. Pero el Señor Jesús dice, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito? ¿Eso es un mérito? ¿Qué mérito que tú quieras a tu hijo, o a tu padre, o a tu madre, o a tu hermano en Cristo? No tiene mérito, eso sale, es natural, ¿no? Dice, aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, hacedles bien y darles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sed compasivos, así como vuestro Padre es compasivo. Este es el Espíritu de Cristo, ¿no? Y este es el Espíritu de Dios. Y esto es lo que Dios nos enseña y quiere que seamos. Y Dios tiene paciencia, y tiene paciencia con nosotros continuamente. Tuvo paciencia con el pueblo de Edom por siglos y por siglos, tuvo paciencia, hasta el punto de decirle a su hermano que le amara, que le tratara bien, aunque le estaba subyugando, y tiene paciencia. Pero si alguien tiene que juzgar, como Dios va a juzgar, en el juicio final tiene que ser Dios. Con lo cual, hermanos, entre nosotros no nos tenemos que juzgar. Al contrario,
Ya hemos leído este último texto, ¿no? Si a tu hermano le va mal, si a tu enemigo le va mal, bendícele. No le trates con indiferencia, no le trates mal con mal, no digas, amigo, te ha ido mal, ¿no? ¿Por qué será? ¿Te ha pasado esto, no? ¿Por qué será? Eso es un espíritu anticristo. O sea, es muy fuerte decirlo, pero eso es un espíritu anticristo. Cuando a la persona que quieras o que no quieras, o que te lleves mal con ella, le pasa algo, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces dices, pero bueno, Señor, y eso, pues eso es mi espíritu, y eso es por mi gracia, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues acudir diariamente al trono de la gracia, ¿no? Para que el Señor nos llene con su bondad, con su espíritu, con su gracia. Y si tenemos que tener paciencia, tenerla. Y si tenemos que amar al enemigo, tenerlo. Que nosotros no podemos, pero por medio de la gracia de Dios, sí podemos. Porque Dios es el que cambia los corazones y hace que al cambiar nuestros corazones cambie también el de los demás. Pero sin embargo, si al que le va mal nosotros hacemos mal, nunca va a poder decir, tú eres cristiano, tú eres creyente, tú provienes de Jesús, Jesús predicó esto. ¿De qué espíritu? Como el Señor Jesús les dijo, ¿de qué espíritu sois? Nos puede decir alguien, ¿tú de qué espíritu eres? ¿Que eres cristiano? ¿De qué espíritu eres tú? Si te has alegrado porque me ha ido mal. Pues nada más, hermanos, os dejo con esto, que el Señor os bendiga y pues que sigamos en nuestra vida reflexionando y agarrándonos a sus promesas, a su palabra, a su espíritu y viendo como por encima de estos textos tan fuertes, tan duros, ves por detrás la gracia y la misericordia de Dios por años y años y siglos y siglos. Eso sí, el Señor tiene un punto donde se le acaba la paciencia y donde dice, no voy a dejar más que masacres a tu hermano, con lo cual se acabó. Por hacer justicia a su hermano, ¿no? Y por misericordia a Israel hizo lo que hizo. Y ese texto hay que verlo en ese contexto. Por gracia a Israel y por misericordia hacia Israel hizo lo que hizo, ¿no? Porque no sufriera más de parte de su hermano, ¿no? Y nada más. Que el Señor os bendiga.